Saludos nuevamente. Vamos a continuar ahora con nuestro episodio número 35 y vamos a continuar viendo donde nos quedamos en el video número 34. Estábamos analizando el texto de Juan capítulo 3, verso 23, en donde mirábamos que, o habíamos leído, que Juan bautizaba en Enom, cerca de Salim. Déjenme buscar mi Biblia, capítulo 3, verso 23 de Juan, y encontramos el párrafo donde dice, en el verso 23, dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Era asunto los judíos. Ahora bien, este lugar llamado Enón, cerca de Salim, he buscado en los mapas en Google y se encuentra más o menos entre lo que en este mapa de la época de Cristo eran los límites de Samaria, los límites de Galilea, los límites de Decápolis, los límites de Perea, aproximadamente. Infortunadamente este mapa no trae el nombre de la ciudad de Enón, cerca de Salim, porque quizá era un lugar no muy importante. Pero ubicándome en los mapas de Google, acá se encuentra Nazaret y hasta acá se encuentra Jerusalén. Entonces Enón está más cerca del mar de Galilea, por lo tanto nos guiamos hacia una área indeterminada en estos lugares. Bueno, una vez mostrado en el mapa donde se encuentra Enón, déjeme eliminarlo y déjeme continuar ahora entonces con mi explicación acerca de lo que se menciona en Juan 3:23 para poder dar la explicación pertinente. La explicación es la siguiente. Miren, obviamente, si Juan está bautizando en Enón cerca de Salim, es porque se requiere, la mayoría de ustedes entiende que es un bautismo que es diferente al bautismo católico. Por eso estamos tratando de diferenciar entre el bautismo bíblico y el bautismo católico. En el caso de Jesús, fue con Juan el Bautista. Juan el Bautista lo bautizó acá en Enón, cerca de Salim, porque se requería mucha agua. Obviamente, si la persona va a ser sumergida totalmente en el agua, se necesita bastante agua para que la persona sea bautizada. No necesitamos nada más una poca de agua, se requiere, como dicen las escrituras. Por eso, el bautismo infantil es incorrecto actualmente, y aparte de que se utiliza poca agua, no como dice la Biblia, que debe ser totalmente sumergido. Pero vamos a ver ahora un párrafo más. Este párrafo es interesante. Déjenme mostrarles, quitarles aquí, quitar Juan 3:23 y ahora escribir Hechos 8 del 36 del 35 al 39. En Hechos capítulo 8 del 35 al 39, 8 del 35 al 39, la historia es la siguiente. Ahorita primero la leemos y ahorita les doy a ustedes la explicación. Miren, en este párrafo del libro de Hechos habla acerca del eunuco. Ya habíamos mencionado tiempo atrás acerca del eunuco, funcionario de la reina de Candace, que había venido a Jerusalén y que ya iba de regreso. Vamos a ver los detalles. Dice, verso 35, capítulo 8, dice así. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces, en nuestro mapa, Jerusalén está en una sección, ahí se encuentra Jerusalén, en nuestro mapa de Palestina, y camino hacia Gaza. Por acá se encuentra la ciudad de Gaza, que antes pertenecía a los filisteos, y sigue el camino rumbo a Egipto. Ok, este es el mar Mediterráneo, en nuestro pequeño mapa, para que ustedes lo ubiquen.
Dice que llegó a cierto lugar, no sabemos, en su camino hacia el sur, llegó el eunuco y se entiende que quizá algún río, algún pequeño arroyo, no sabemos qué tan grande sea, pero lo interesante es cuando vienen en el camino, vienen en su carreta y al venir en su carreta, dicen que vieron agua y aquí sucedió algo importante, dice, descendieron. Entonces, para bautizar a una persona se necesita descender al agua. Y eso de descender significa meterse hasta, vamos a decir, hasta donde haya espacio suficiente o agua suficiente. Y cuando se menciona después el siguiente verbo que dice que subieron del agua, significa salieron del agua. Entonces, tanto el eunuco como Juan, ambos descendieron al agua. Y después ambos subieron del agua después de haber sucedido el bautismo. Entonces, ¿qué cosa pasó en ese lugar? Se entiende que Felipe tomó al eunuco, le hizo las preguntas pertinentes, ya en el carro habían dialogado y simplemente lo sumergió y lo sacó rápidamente del agua. Por eso, el bautismo de un niño, de un infante, nada más de ponerle agua en la cabeza, no es correcto. Se tienen que descender al agua tanto el que va a bautizar como el que va a ser bautizado. Si no, el bautismo no tiene validez. Estamos comparándolo con el bautismo católico. Así que, de acuerdo a Hechos 8, 35 al 39, se tiene que descender al agua y se tiene que subir del agua. Tengo otro párrafo con ustedes para hacer énfasis. En Marcos 16, 15 al 16. Vamos a poner aquí Marcos 16, 15 al 16. Este es el mandato que Jesús le da a los apóstoles cuando les dice que vayan por todo el mundo y que prediquen el evangelio. Déjenme buscarlo para que se los leo. Lo tenemos aquí. Marcos 16, la última sección, versículos 15 y 16. Cuando ya dice en el versículo 14, dice que finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Jesús llega con ellos, por supuesto, en el aposento alto. Todavía no es escogido Matías como el siguiente apóstol número 13, pero estaban nada más los 11 ahí. Recuerden que Judas ya murió, entonces nada más estaban los 11. Y entonces le da la orden, dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, nuevamente notamos aquí cómo existe la semejanza de el evangelio. Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Cristo murió en una cruz. Al morir en la cruz, simplemente es el primer acto del evangelio. Luego Cristo fue sepultado. Pongo esta figura de tumba, pero en realidad fue sepultado en una cueva. Fue sepultado y simplemente el Señor, dice el párrafo que hemos estudiado acerca de su resurrección, el Señor resucitó. Entonces el Señor resucitó y después se fue a los cielos. Y la semejanza con la cuestión de la sumersión. Entonces una persona decide morir con Cristo. ¿Cuándo? Cuando la persona se arrepiente, decide cambiar, entonces simplemente quiere morir con Cristo. Muy bien, va a morir con Cristo. Luego la persona simplemente es bautizado. La persona es bautizada, un bautizador está presente y entonces es sepultado. La persona es sepultado. Y después la persona sale del agua y la persona tiene que andar en una vida nueva. Entonces eso de vivir una vida nueva significa, o más bien es como resucitar, vivir vida nueva, que es lo mismo, es una semejanza a lo que es el evangelio. Entonces recuerden ustedes siempre, la persona tiene que morir, Cristo Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Esto es el evangelio. Entonces, el evangelio simplemente se tenía que obedecer de esta manera. Es una semejanza, ya lo hemos leído. El evangelio. Y esto es el bautismo. Entonces, obviamente, no entra en este esquema
No entra el bautismo de infantes, porque al infante nada más le echan agua en la cabeza. Entonces lo descartamos con toda seguridad, lo descartamos porque no es bíblico. Déjenme irme al otro párrafo que tenemos aquí en nuestros textos. Es Colosenses capítulo 2:12. Déjenme quitar esto y vamos a buscar Colosenses capítulo 2, verso 12. Y vamos a mirar qué cosa nos dice. Colosenses, Efesios, Filipenses, Colosenses capítulo 2, verso 12. Dice el párrafo Colosenses, voy a poner aquí, Colosenses 2, 12. Dice el párrafo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, nuevamente, la persona muere con Cristo, es sepultado con Cristo y resucita juntamente con Cristo, según el versículo 12, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, es el acto de morir con Cristo, ser sepultado con Cristo y resucitar con Cristo, que es el bautismo, es un acto de fe. Cuando la persona cree en el Evangelio, va a realizar esto y eso se le llama un acto de fe. No se puede obedecer de otra manera. Pero por supuesto, se requiere que la persona tenga fe. Ahora yo le hago a usted la pregunta. Un niño que apenas tiene, qué decir, un mes de nacido, 15 días de nacido, ya lo van a bautizar. ¿Cree usted que esa criatura ya razona y ya tiene fe? Por supuesto que no. Entonces, si no tiene fe, ese bautismo que hacen para las criaturas no es el correcto, no funciona, no es adecuado. Así que lo eliminamos. Recuerden, el bautismo infantil no es el ordenado por Dios. Dios ordena un bautismo que sea el bautismo en Cristo, cuando la persona entiende, razona, comprende y se bautiza en Cristo. Muy bien. Ahora, tenemos algo más aquí. Miren, nos vamos al libro de Hechos, capítulo 2, verso 38, cuando se bautizaron aquellas 3,000 personas. Y vamos a mirar aquí algunas frases que se mencionan que nos van a llevar otra vez a tener mejor comprensión del bautismo y por qué decimos que el bautismo infantil no es correcto. En Hechos capítulo 2, verso 38, dice por supuesto, los apóstoles están hablando con la multitud que se amontonó en la calle, y entonces les dicen ellos, están imbuidos del poder del Espíritu Santo, hay lenguas como de fuego sobre sus cabezas, y los apóstoles, bueno, están arriba, aposento alto, y aunque Pedro lleva la voz cantante, es quien prácticamente dirige la sesión, de todos modos la pregunta se le hace a todos los apóstoles. Así que déjenme leer lo que dice el verso 38, Hechos 2:38, para que usted tenga otra vez una comprensión o aumente su comprensión acerca de esto que le estoy diciendo, de que el bautismo infantil no es el bíblico. Yo sé que usted ya me comprendió con los suficientes ejemplos que le mostré, pero aún así déjeme continuar. Les dijo en el verso 36, los apóstoles, se le atribuye a Pedro, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Dónde está celebrándose la escena? Está en Jerusalén. Vamos otra vez a pensar en el aposento alto. Están en el aposento alto, se asoman al barandal y aquí están los 12 apóstoles, todos ellos, pero Pedro lleva la voz cantante. ¿Y dónde están las demás gentes? Las demás gentes, la multitud está aquí. ¿Cuántos son? Calculamos que deben de ser más o menos 10,000 personas.
Si son 10,000, no todos los 10,000 se van a bautizar, van a ser nada más 3,000. Pero esas 10,000 personas que están oyendo, están viendo lo que está aconteciendo, está algo como llamas de fuego, algo como lumbre, como que encima de la cabeza de los apóstoles. Y bueno, muchos de ellos decían, hombre, están borrachos, están llenos de mosto. Pero no, no era así. Entonces las frases que se menciona en el verso 38, cuando les dice, Pedro les dijo, arrepiéntense, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces la acción de arrepentirse, o si la persona se va a arrepentir, entonces arrepentirse, entonces esto elimina a los niños. Los niños no tienen de qué arrepentirse. Ellos no necesitan el bautismo. Únicamente tienen que ser los adultos. Los adultos o de adolescentes hacia arriba son los que sí necesitan bautizarse. Recuerden, entonces los infantes quedan eliminados de este acto. Cuando los niños ya crezcan y tengan edad suficiente para comprender, si ellos quieren ser perdonados de sus pecados, va a ser decisión de ellos. No va a ser decisión de papá, de mamá, de la novia, del novio, de nada del esposo, de la esposa, nada de eso. Va a ser decisión personal. Por eso se requiere que sean personas que tengan entendimiento para que comprenda qué significa arrepentirse, qué significa cambiar de voluntad, qué significa regresar, ser como un niño pequeño, ser limpio totalmente. Me regreso otra vez a lo que había visto hace rato en Hechos 8, del 36 al 38, porque está interesante también esta sección de Hechos 8, del 36 al 38. Noten ustedes la pregunta que le hizo el eunuco a Felipe. 8, 36 al 38. Dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco. Voy a borrar otra vez este texto. Y vamos a poner el de capítulo 8, del 36 al 38. En este texto, ya adelanté algo, Hechos 8, 36 al 38. Y fíjense en las frases que está diciendo el eunuco. Dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y el verso 37 contesta a Felipe. Dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo el eunuco, sí creo, dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, fíjense bien aquí un elemento importante, creer. Cuando la persona cree es cuando toma la decisión, pero un niño puede creer a edad tan temprana. No, un niño no. Un adulto, por supuesto que un adulto sí acciona de esa manera, sí puede creer o no quiere creer o sí quiere creer. Pero un niño, ¿cómo le vamos a pedir a un niño? O le vamos a hablar a un niño y preguntarle, oye, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios cuando el niño apenas tiene un mes de nacido? El niño me va a contestar con lloridos, va a jugar conmigo, se va a sonreír, pero no va a razonar, no va a creer. Por eso esto es importante. Tenemos que entender que el bautismo solamente es para las personas cuando ya creen, cuando tienen edad suficiente para entender, para comprender. Excluimos entonces a los niños del bautismo infantil. No lo necesitan. Ya están con Dios, pertenecen a Dios. Bueno, entonces, ¿cuándo es cuando las personas comienzan a ser malas y luego ya necesitan el bautismo? Bueno, precisamente lo estoy diciendo, cuando las personas comienzan a ser malos. Miren, vamos a buscar aquí en el libro de Génesis, capítulo 8, verso 21. Esta es una narración después de lo que pasó después del diluvio. Después del diluvio, obviamente el arca, bueno, ya si no lo saben ustedes se los voy a decir, el arca descansó en la montaña de Ararat, ya ha sido descubierto que así es, y al descansar ahí, bueno, Noé y su familia fueron probando a ver si ya las aguas habían disminuido, mandaron cuervos, mandaron paloma, etcétera, etcétera, y según lo que sucedía, descendieron, y cuando ya descendieron, bueno, celebraron y comenzó la vida nuevamente de los humanos en la tierra. En el diluvio, así lo creemos los cristianos, en el diluvio murió toda clase de vida.
Y ya después del diluvio, nuevamente se comienza a repoblar la tierra con los descendientes de Noé y de su esposa, de sus hijos y de sus esposas, las 8 personas que se salvaron en el arca. Vamos a leer este párrafo, me interesa la idea. Génesis 8:21 dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿A partir de qué momento, según este párrafo, comienza a ser malo el hombre, el ser humano? Miren, vamos a tratar de entender esto con una línea del tiempo muy sencilla. Voy a tratar de a explicar aquí las distintas edades. Vamos a contar aquí, esta es la edad de la infancia, desde que nacen, 0 hasta más o menos unos, ¿qué decir? Unos 10 años. A esto se le conoce como infancia, nada más. Luego viene un periodo muy pequeño que se le llama la pubertad, y luego la adolescencia y luego la juventud. Pero lo voy a considerar desde más o menos así. Ok, desde la pubertad, la adolescencia y la juventud, que consideramos, amor, 10 años, esto es una edad muy temprana, vamos a poner 12 años. A los 12 años todavía hay muchos niños inocentes, aunque hay unos niños que ya son precoces, niñas precoces. Pero bueno, la ponemos como edad límite nada más así. De los 13 años hasta la juventud vamos a poner hasta los 22 años. Ok. En esta época es cuando ya las personas, dice, comienzan a ser malos. Entonces, a partir de aquí es cuando ya la persona comienzan a ser malos. Por eso los niños no necesitan el bautismo. ¿Por qué? En su infancia no saben ni lo que es bueno ni lo que es malo. Apenas van creciendo, intuyen algunas cosas, pero lo que es la maldad totalmente, no, sus mentes todavía quizá no la alcanzan a comprender. Si me equivoco, los psicólogos dicen otra idea, está bien, yo nada más estoy mencionando aquí lo que la Biblia dice, verso 21, que las personas, los hombres comienzan a ser malos a partir de su juventud. Entonces, si esto es así, entonces viene ya la época, vamos a decir, de la adultez, de los 23 hasta los 59 años. Ok, es cuando llega la época de la adultez. Y cuando usted es adulto, ¿qué cosa es usted? ¿Es bueno o es malo? Es malo, tiene pecados, todos tenemos pecados. Luego viene algo que algunas personas dicen, no, es que no puede ser que a esta época nosotros también seamos malos. De los 60, vamos a ir de los 60 hasta los 80. Es cuando llega la vejez. Y dicen, bueno, ya, ¿a poco en la vejez también las personas siguen siendo malos? Miren, en la vejez posiblemente ya las personas no realicen actos malos, negativos, pero recuerden que van cargando todos los pecados que en su vida pasada hayan realizado o hayamos realizado. Y luego viene una última edad, vamos a decir, o los 81 hasta edad indeterminada, que se le conoce como la senectud. Ya cuando estamos totalmente acabados, cuando no tenemos conciencia, cuando ya estamos en la cama, cuando ya tenemos Alzheimer, cuando ya estamos casi a punto de morir y no abandonamos el mundo, y algunos muy fuertes todavía, otros más débiles, no sabemos la edad exacta, pero somos malos. No es que practiquemos cosas malas, vuelvo a repetir, pero basta y sobra con que llevamos sobre nuestras espaldas los pecados que cometimos a partir del momento en que iniciamos a ser malos, según Génesis 8:21. Ahora, usted y yo podemos recordar nuestra adolescencia, nuestra juventud. Y dígame usted, ¿a qué edad comenzó usted a fumar primero? ¿A qué edad comenzó usted a decir, a hacer acciones sexuales que eran incorrectas? La fornicación, cosas negativas. ¿A qué edad comienza usted a tener ya uso de razón? ¿A qué edad se le cambia la voz? Miren, más o menos en estas edades, en estos años, es cuando ya las personas comienzan a crecer, los varones comienzan a estirarse, comenzamos a tener vellos en el pubis, vellos en las axilas, comenzamos a tener vellos en la cara, comenzamos a ser barbones,
Pero también nuestra mente comienza a analizar y es cuando ya nuestros ojos se fijan ya en el sexo opuesto. Por supuesto, me refiero a personas normales. No me refiero a las otras personas que tienen su mente distorsionada o aprenden de otra manera respecto a mirar a personas del mismo sexo, mirarlas con deseo. Ese tipo de personas no están consideradas aquí. Son malos, o sea, simplemente son personas negativas. Pero a esta edad es cuando hacemos la mayoría de nuestros pecados. En la adolescencia, la juventud, somos borrachos, somos mal hablados, somos gente negativa. Pero un día en nuestras vidas, no sabemos cuándo, alguien nos enseña el Evangelio. Y no importa en qué fecha, en la juventud, en la adultez, en la vejez o en la senectud. Y llegamos a conocer el Evangelio y si lo entendemos, así como se ha estado explicando, no creo que sea difícil de entender, así como lo estamos explicando, entendemos que podemos ser perdonados de nuestros pecados. Pero otra vez, el infante, la persona que es pequeña de edad, no necesita ser bautizado. Ha habido personas que a los 12 años, 11 años se han bautizado. Pero cuando se les hace las preguntas pertinentes, pues resulta que ya han sufrido ataques sexuales, han sufrido bullying, han sido maltratados y entienden el pecado, no porque ellos lo hayan cometido, pero otros lo abusaron de ellos y saben que están mal delante de Dios, aunque no sean culpables. Pero de todo modo, bíblicamente, los niños están salvos delante de Dios. Si en estos momentos viniera el fin del mundo y todo el mundo se acabara, todo el mundo se destruyera por fuego, así como está anunciado, la multitud, los millones de niños que en el mundo existen, al menos tengo yo la seguridad bíblica que se irían con Dios. No necesitan bautizarse. Pero los otros millones de jóvenes, de adultos, de viejos y que están en la senectud, todo ese tipo de personas, entre los cuales estoy incluido yo y usted también, nosotros tenemos pecados. Y si tenemos pecados, necesitamos buscar la forma de que el Señor nos lo perdone. Todos mis videos llevan el mismo propósito, que usted conozca, que usted analice su vida y piense, ¿ha cometido usted actos negativos delante de Dios, actos inmorales? Son muchísimos. Por supuesto que la sociedad actual a muchos actos inmorales les llama simplemente libertad, pero no hay tal libertad, es libertinaje, es exceso de uso de la libertad que Dios nos da. Así que usted y yo, si no nos arrepentimos, seguimos siendo esclavos de nuestros pecados. Y al ser esclavos de nuestros pecados, no importa la edad que tengamos, el día que muramos, simplemente seremos llevados al lugar que corresponda y cuando venga el juicio final, los libros serán abiertos. Y entonces vamos a ser juzgados según las cosas que hicimos cuando estábamos en la tierra. Así, otra vez, una persona mayor de edad, de 60 en adelante, puede decir, no, es que yo ya no fumo, ya no tomo, no digo maldiciones, es más, ya no estoy ni con ninguna mujer, en el caso de los varones, o las mujeres dicen, hombre, ya me llegó la época en que ya simplemente todo eso ya quedó atrás. No importa, o sea, si ya quedó atrás, pero recuerden que tuvimos una edad que se llama la juventud y la adultez, donde sí cometimos muchos pecados, usted y yo. O sea, nadie puede escaparse o alguien decir, no, es que nosotros no tenemos pecados. Es mentiroso. El que diga que no tiene pecados es mentiroso. Así que otra vez le vuelvo a hacer la invitación a que analice lo que le estoy explicando. Y en el siguiente video vamos a seguir viendo algo más cosas acerca de el bautismo, de el antes y de el después, para que haya mayor comprensión en lo que en lo que le estamos explicando. Reciba saludos, bendiciones y nos miramos en el siguiente video.